Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo a la hora que estés viendo este video, esta grabación, conversatorio que tenemos hoy con un lujo y un gran equipo de especialistas que vamos a aprender muchísimo. Mi nombre es Carlos Drombo, soy del equipo de infidelidad.com.mx. Somos un ecosistema digital que reúne a un brillante grupo interdisciplinario de especialistas donde tratamos de una forma seria, profesional y totalmente gratuita problemas de infidelidad y de relaciones de pareja, con el objetivo de ayudarte a que estés mucho mejor de cómo te sientes ahora y que tengas una buena relación de pareja y que todas las enseñanzas que te compartimos influyan positivamente y de manera directa en tu bienestar y desarrollo humano. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante y tenemos a 5 grandes especialistas. Normalmente este conversatorio lo hacemos de 60 minutos. Hoy es posible que nos tardemos un poquito más, 15 minutos más, dependiendo cómo vaya fluyendo todo, que sé que nos va a dar tenemos mucho material para hablar. Entonces, por si nos pasamos un poco de los 60 minutos para que todos ustedes sepan. Y bueno, pues ya saben, estamos en la sana distancia y hoy vamos a hablar de un tema que ha sido y ha tenido muchos comentarios por parte de todos nuestros seguidores. Vamos a hablar sobre qué pasa con el matrimonio. ¿Será que el matrimonio tiene caducidad? Esa pregunta es incógnita. Hoy, con todos los especialistas que tenemos y que nos acompañan, vamos a hablar de este tema. Pues bueno, desde la sana distancia, la doctora Ruth, psicóloga y doctora en psicología. Actualmente ella es directora del Centro de Estudios de Posgrados de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, es autora de muchos artículos, coautora de nuestro libro Comprende la infidelidad en manos de los especialistas. Y por otro lado tenemos a la licenciada para otros países, doctora Laura Valenzuela en Derecho, además de 3 posgrados en diferentes áreas. Ha participado en muchos y en múltiples procedimientos de materia familiar, incluyendo juicios de divorcio. Por otro lado, tenemos a la maestra Carolina Grajales. Ella es maestra en psicología, actualmente Biología. sociología, perdón, gracias. Y por muy pronto ya está candidata a su doctorado en economía por parte de la Universidad de la UNAM y es especialista en estudios de género y de feminismo también. Bueno, desde México también nos acompaña el doctor Armando Soberanes, con más de 30 años ayudando a las personas como cirujano, terapeuta familiar y de parejas, con un diplomado en COVID-19 por la Organización Mundial de Turismo. Y desde mi tierra, representando a Colombia, tenemos al psicoanalista Fernando Orduz. Él es miembro de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis y expresidente de la Federación de Psicoanálisis de América Latina, entre otros. Bueno, como se dan cuenta, tenemos un gran equipo, tenemos a unos brillantes especialistas que vamos a estar hablando de este tema. Y bueno, para entrar en materia, Laura, escribías hace poco un artículo súper interesante que invito a todos a que entren a nuestra página infidelidad.com.mx, donde hablabas justamente de la caducidad del matrimonio. Y hay una parte por la que me gustaría empezar y que muy breve nos contaras cuál es el origen del matrimonio y cómo se formó. ¿Ya? Que Sí, nos des ese breve conocimiento como y esa introducción, breve ¿no? explicación. Sí, con mucho gusto. Mira, existen registros de parejas eh, desde antes del derecho romano en Esparta, en Constantinopla, pero como tal, ya como una institución reconocida, se forma en Roma. Básicamente, al principio los plebeyos, cuando se juntaban como pareja, era una institución sagrada nada más, y se daban recíprocamente regalos y se iban a vivir juntos.
Posteriormente, ya con la caída del Imperio Romano, entra la religión a regular el tema del matrimonio. Y lo empieza a regular básicamente por un tema impositivo, para poder tener un control sobre la sociedad y poder empezar a cobrar impuestos y controlar el tema. No sé si recuerdan que se utilizaba mucho la dote, ¿no? Entonces la mujer, para entrar a un matrimonio, el paterfamilias daba una dote a la pareja, casi que le compraba un esposo, ¿no? Así se usaba, y entonces empezaron a generar reglas justamente para protegerla, ¿no? Porque además de que pues iba con un patrimonio, había que protegerla. Y esta protección se hizo extensiva a los hijos. Obviamente para que tuvieran derechos, obligaciones, sobre todo del padre hacia los hijos, porque habitualmente, pues normalmente era el sustento de la familia, aunque ese sustento se originaba muchas veces en el patrimonio que le había dado el papá de la mujer, ¿no? Ahora, desde un punto de vista etimológico, el matrimonio significa concepción. Entonces, es digamos, cómo se concibe, y es por eso la protección de los hijos, porque está tendiente ya en la época más moderna, digamos, a proteger básicamente a los hijos. Ese es el origen del matrimonio, que ha tenido algunas variantes hasta nuestra época, pero en mi opinión pocas, ¿no? No sé si quieras dar lugar a otra, a otro Sí, aspecto ahorita quiero pasar desde otro punto de vista, desde el punto de vista sociológico. Y la pregunta va hacia ti, Claro. Carolina. Sí. Bueno, otro ambiente importante de señalar como origen del matrimonio, si vemos, el matrimonio de alguna manera es una unidad económica, tiene relación con constituirse para hacer proyectos comunes, por lo menos teóricamente. Y en su origen, bueno, no en su origen, en lo fundamental pretende fundar una familia. Entonces, si vemos que la familia surge con la propiedad privada, a partir de que los seres humanos dejan de ser nómadas y se establecen en un lugar señalando, de aquí a acá esto es mío, y entonces nadie puede entrar, ahí surge la propiedad privada, y vemos que a partir de esa unión hay distintos tipos de familias, punalúa, sindiásmica, pero la familia que hoy conocemos tiene unos orígenes en el que el señor que se apropiaba del espacio necesitaba una fámula que viene de familia, o familia viene de fámula, esclava doméstica. Y esto es muy importante porque la relación de pareja o de familia o de matrimonio empieza con una desigualdad en el poder, donde la mujer es la que va a ayudar a cuidar a la prole, a los bienes, a los límites que no se rompan y a servir al Señor. Esa es una jerarquía que no se acaba, donde el hombre es superior y la mujer es inferior. Y me parece que a lo largo y en el pleno siglo XXI sigue habiendo algunos aspectos muy marcados, como es la responsabilidad que se le otorga a las mujeres del cuidado de las personas dependientes, como sería la prole, o sería los adultos o las personas que tienen alguna discapacidad, algún problema, y de atender el trabajo doméstico. Y eso sigue estando vigente y es causa de muchos conflictos, y a lo mejor si esto no se trabaja, no se pone sobre la mesa, genera la caducidad. Hay mucho que decir, pero bueno, sería cuestión de que tomáramos en cuenta que surge con una jerarquización de los personajes que conforman la familia de origen, que serían los cónyuges, que no se les llamaba así, por supuesto, pero todo lo que ya nos contó Laura,
y que tiene otra parte que da origen, surge más bien por la propiedad privada, cuando se acaba lo nómada, y surge también el Estado y las leyes y todo esto a partir de esta unión. Ok, ¿y por qué hoy en día es importante el matrimonio? Dejo la pregunta abierta si alguno de ustedes la quisiera contestar antes de entrar a hablar de la caducidad. Claro. ¿Sí? Algo, si se puede, en relación a lo histórico. Un poquito más fuerte, Armando, por favor. Comentar algo en relación a lo histórico que se ha comentado, porque no está tan claro el asunto como ojalá fuera tan fácil como se ha mencionado, pero la verdad es que ni siquiera la etimología se pone de acuerdo en cuanto al origen del matrimonio. Esto hay un documento de Mesopotamia, que es antiquísimo, inclusive, como bien decían, es de una época previa a un poquito cercana al inicio de los romanos, cuando ellos tenían conquistado prácticamente todo el planeta Tierra. Y realmente el origen romano del matrimonio fue un intento de ordenar la enorme cantidad de promiscuidad que existía en el reino romano, en el cual pues las guerras, las extensiones, quiero decirles para que más o menos tengamos una idea, que el mismo emperador romano no podía recorrer todas las tierras que habían conquistado. Prácticamente habían conquistado todo el planeta Tierra, bueno, cuando menos todo el viejo mundo. Ajá, el conocido. No había trenes, no había aviones, así que era prácticamente imposible que le alcanzara la vida al emperador romano para recorrer sus tierras, de tal suerte que había un gran desorden en cuanto a la sexualidad y el ejercicio de la misma, con una enorme cantidad de niños sin mamá, pueblos completos llenos de niños sin mamá y sin papá. Sin papá. Mamá y sin papá, porque la mamá también los abandonaba, los dejaba así al aire libre, y entonces obviamente que lo dejaba más el papá que la mamá, evidentemente que sí, pero también las mamás las dejaban, se iban con los soldados y dejaban a los niños en los pueblos, y a raíz de eso entonces se creó esta ley que se publicó que es el antecedente más antiguo en Mesopotamia. Mesopotamia. Donde se manifiesta ya el asunto del matrimonio, más con un concepto protector de la mujer madre, o sea, no tanto del niño, sino del concepto mujer madre. Ese es un concepto muy diferente al concepto de mujer-mujer. ¿Y por qué me importa tocar la etimología del origen? Porque como bien dijiste, después de eso, la religión católica, cuando cae el Imperio Romano, como casi nunca ha hecho esto la religión católica, y conste que no soy agnóstico, pero utiliza todo lo que está a su mano para poder canonizar y para poder cristianizar a todo el planeta Tierra, y utiliza esta estructura romana para poder jalar, negociar y utilizar más que nada el concepto del matrimonio en vista de su propio beneficio. Y ahí para mí, y eso es lo último que quiero comentar respecto al histórico, ahí radica el final del principio o el final del concepto moderno que tenemos de matrimonio. Empezando por ahí, está obsoleto. Yo voy a hacer una analogía que parece no tener mucho que ver, pero sí tiene que ver. La Virgen María en nuestro país, que es una institución religiosa, bueno, la Caridad del Cobre en Cuba, y cada país tiene una virgen, pero todas las vírgenes que hay en todos los países, todas son madres de Cristo. Y cada una tiene un nombre diferente y una percepción diferente conforme a los intereses, no del pueblo, sino a los intereses de la iglesia. Y ahí, para mí, es uno de los puntos más importantes en los que radica el fin de la vigencia del concepto de matrimonio que tenemos hoy. Y por supuesto, la mujer era la persona que era vendida, era comprada y que era subyugada desde entonces a expensas del hombre. Situación realmente aberrante. Nada más para una situación, perdón, ya que estamos en el punto de vista histórico, Adelante, me gustaría
me gustaría lanzar una perspectiva en estos orígenes históricos, porque entre otras la palabra latina, si mal no estoy, y pues le pediré a Laura que me corrija, no era matrimonio, era Matriz. connubium, era connubium. Ah, Así se llamaba originalmente sí. la unión legal entre hombre y mujer. Matrimonio se refería a esta protección de la madre, matrimonio, en oposición a la palabra Por la matriz. patrimonio, que era la herencia por vía del pater familias de los bienes legales a los herederos, a los hijos, porque lo que se pretendía era cuidar, ¿sí?, de la herencia de los hijos legítimos. En el Imperio Romano, digamos, hay una forma de organización de la pareja que no es la misma organización de la pareja que tuvo la República Romana. Hasta donde llega a mi entender, hubo 3 formas de uniones maritales en Roma. Era una la sagrada, la que se hacía en honor a Júpiter y que era inquebrantable porque se temía de la ira de los dioses. Estaba la que mencionó Laura, que era la que se legalizaba a partir del año de convivencia, sí, que era la de los plebeyos, porque había unos dioses para los patricios y había unos dioses para los plebeyos. ¿Sí? Entonces eran diferentes. El matrimonio de Júpiter, el de la trilogía patricia, sí, no podía ser tocado por los plebeyos. Los plebeyos eran los que se iban a convivir y tras un año de convivencia, ese matrimonio entraba en un proceso de legalización. Y estaba la otra forma, que era la de la compra, ¿sí? De hecho cuando entra el Imperio Romano, el matrimonio religioso, el de honor a Júpiter, desaparece. Pero también hay otras formas en Grecia que me parecían a mí que eran muy interesantes, porque Grecia no tenía la figura del matrimonio en Roma, porque como están diciendo, Roma eran tantos pueblos, ¿sí? Roma tuvo que crear una ley para que estos pueblos diversos pudieran unirse. En Grecia, en las ciudades-estados griegas, el matrimonio era más endogámico que exogámico. Es decir, yo me casaba, yo me unía con alguien de la propia ciudad de Atenas. No podía unirme con una extranjera. Una extranjera era una concubina. En Roma, en Grecia, perdón, había como 3 tipos de uniones de parejas. La que tenía con la hetaira, que era la que me daba el placer sexual, la hetaira, que no era exactamente la prostituta de la casa de prostituta. La hetaira era esa mujer con la que yo podía tener esa relación de amante sexualizada, y esa hetaira podía tener 2 o 3 relaciones, y era una mujer que podía ser poeta, exactamente, y estaba bendecida económicamente por sus amantes. Estaba la concubina, que no era exactamente la madre de los hijos legítimos, sino esta mujer extranjera que podía ser una esclava liberta, sí, con la que yo podía hasta compartir mis días. Y estaba la esposa legalmente constituida, que era una mujer de la misma ciudad-estado, y era el gineceo, ¿sí?, la que tenía mis hijos legales, y era a través de las cuales la herencia mía, mi patrimonio, el patrimonio, se heredaba. Entonces, hay unas formas muy diversas, me parece a mí, de constitución de una pareja. En principio no era que el matrimonio fuera uno, lo que había era una diversidad de formas de unión con personas de otro sexo. Y podía haber un amado también, que sea del mismo sexo y no había problema. Sí, no había problema. Estamos en la diversidad, ¿sí? Fue el catolicismo el que unificó una forma y la hizo universal de una manera, me parece a mí, tiránica, ¿sí? Y escondió las diversidades que en la era antigua tenían las uniones de pareja, que, ¿sí? Como dice Carolina, yo podía tener en lo público, pues yo tenía mi amado, que era una relación de carácter homosexual. Esa diversidad, el catolicismo la quitó de la historia de la humanidad e impuso un solo formato. Un solo formato que lleva un cambio de paradigma de los estilos de relación vincular, ¿sí? En donde la estructura de la familia se estandariza con un solo papá, una sola mamá, que tienen una filia común, que tienen un apellido común y que simultáneamente van a juntar el ejercicio de la paternidad, o sea, algo así como generacional, con el de la maternidad, que era la horizontalidad de los juegos de poder, ¿sí? En donde se estructura hace 2000 años por una razón, como decía el doctor Soberanes, de organización social. El matrimonio se convierte en un organizador social que estructura los roles, que estructura los lugares, que estructura y regula el estilo de las relaciones sexuales, que las mantiene dentro de este ejercicio monogámico que va contra lo que acaba de decir
Fernando, que era una poligamia que se mantenía de forma estructurada en su momento, pero que dejaba hijos o seres sin una filia estructurada, sin un apellido claro, sin una educación formal. Y entonces había pueblos enteros sin padre y sin madre que generaban un ejercicio de barbarie común. Y es la Iglesia, con lo bueno y con lo malo, que provoca y mantiene este orden social donde la mujer tiene sus quehaceres, el hombre tiene sus quehaceres. Y toda esta evolución de la forma vincular del amor, la comunión, el proyecto, la familia, la maternidad, el dinero y demás, ha venido modificándose todo el tiempo. La forma de cómo se hacían las parejas antes, las que se han hecho antes y las que se hacen ahora. La gente no se casaba por amor, el amor no tenía nada que ver, claro. Era uno de los pequeños eventos que existían. La gente se casaba porque había un acuerdo entre las familias, incluso antes de nacer ya, o nacía la niña, ya estaba el niño listo para casarse a los 15 años, ¿no? O sea, los acuerdos de matrimonio, los acuerdos de unión de familias, de unión de potencias, de unión de tierras, de protección de guerras, no tenía nada que ver con la forma como se estila hoy. Hace 200 años que tenemos, o sea, en 2800, ajá, empieza a aparecer esta idea del ejercicio del amor romántico como valor, en donde las personas podemos elegir por lo que sentimos y pensamos quién puede ser nuestra pareja, única pareja. No hay para la sexualidad, no hay para la procreación, no hay para el dinero, no hay para el poder. Se tiene que organizar el matrimonio y esa es una de las grandes retos del matrimonio, ¿no? Una sola persona tiene que proceder a cumplir con todas las necesidades y una sola persona tiene que ser el depositario de todas las expectativas que tiene que cumplirse, ¿no? Entonces, todo este ejercicio creo que es importante porque además aprendemos mucho unos de otros, pero nos lleva a este lineamiento de que nada de esto es estático y que estos movimientos que hemos venido tratando de organizar nosotros ahora van a tener que seguirse dando a pesar de las resistencias al cambio en el siglo XIX, en el siglo XX, en el siglo XXI, ¿no? ¿Cómo nos dejamos llevar un poco por estos lineamientos del desarrollo histórico, ¿no? Ok, muy interesante y todo el planteamiento que hacen todos ustedes. Me encanta y cómo hacen esa descripción de cómo va evolucionando y cómo ha tenido la importancia en determinados momentos. Ahora, si habláramos hoy en día, hoy, ¿cuál es la importancia del matrimonio hoy para poder decir si tiene caducidad o no tiene caducidad el matrimonio? Entonces, vuelvo al tema, sociológicamente, Carolina, hoy en día, ¿cuál es la importancia del matrimonio y cómo entra en nuestra sociedad? ¿Cómo es esa estructura hoy en día? Coincido con lo que decían los compañeros respecto a los cambios. Por ejemplo, ha habido cambios radicales en la medida en que las mujeres nos hemos insertado a los mercados de trabajo, a partir más o menos de la década de los 50, pensando en América, porque creo que toda esta historia después en otro momento sería interesante no solo ver Europa, sino también ver en los aztecas, ver en América Latina qué ha pasado, porque a pesar de la colonización y todo, antes de la colonización hubo distintas formas de vinculación y también, por ejemplo, en los aztecas se planteaba que se viviera unos meses antes la pareja para ver si se llevaba bien y si no, pues se retiraban, se separaban y cada quien regresaba a sus familias. Hay muchas cuestiones que, como bien dice el doctor Soberanes, son a la mejor hipótesis porque muchas cosas son especulaciones, no las conocemos exactamente bien. Pero volviendo aquí al siglo, a la edad, a la modernidad, bueno, el matrimonio proviene de la etapa de la modernidad y se entrecruza con la posmodernidad, pero me parece que un elemento que ha modificado las relaciones de pareja, de matrimonio, ha sido, como decía, la inserción de las mujeres a los mercados de trabajo a partir más o menos en México de la década de los 50, 60, 70, muy poco, pero cuando vino una explosión fue en los 80. En los 70, el surgimiento de las
pastillas anticonceptivas, el surgimiento de los anticonceptivos es fundamental para que cambien las relaciones de pareja. La otra es, bueno, últimamente la precariedad de los trabajos, las crisis recurrentes del capitalismo, porque, por ejemplo, ahorita que hay el desempleo, pues el desempleo no surge con el COVID. El capitalismo siempre ha tenido crisis. Creo que todos los que estamos aquí, de la edad que seamos, una palabra continua en nuestro imaginario son las crisis, ya sea las crisis del 29, de 1929, las guerras, la crisis reciente del 2008, no, del 76, del 82, del 2000, del 94, del 2008. Bueno, siempre hemos estado en crisis y eso genera cambios en las parejas. Y está demostrado en este siglo XXI que un solo ingreso, un hombre proveedor, es prácticamente impensable porque las necesidades han hecho que se inserte las mujeres ya no para su maquillaje o para comprar sus ropitas, sino para el ingreso a la familia. Y eso no solo en México, en Estados Unidos, en los países europeos. Es difícil que se quede la mujer en casa, como toda esta etapa de la mística de la feminidad, donde la mujer blanca, se le criticó mucho a Betty Friedan por decían que solo hablaban en la mística de la feminidad de cómo las mujeres blancas tenían que ser bonitas, güeritas, con la casa hiper limpia, con todos los electrodomésticos, bella y siempre pendiente del marido y atenta. Eso es un poco mítico, pero esos cambios de la economía. Menos mal que es mítico. Sí. Bueno, no. Mítico en el sentido de que ya no es tan fácil que es que de verdad, cuando un hombre te saca de trabajar, yo les digo a las mujeres, te saca de trabajar y te quita un derecho humano básico, que es el derecho al trabajo, que no es solo dinero, también es realización. Desde Melchor Ocampo, no hace mucho tiempo. Ay, sí, no, y la siguen leyendo, la epístola. Adelante, Laura, levantaste la mano. Después va. Sí, gracias. Sí, mira, yo creo que tienes toda la razón en el sentido de que el cambio en la mujer y su incorporación a la vida económica ha traído muchos cambios en el matrimonio, pero son cambios que se dan de facto. El tema es que legalmente sí está reconocido que somos iguales, sí está reconocido que tenemos los mismos derechos, etc., pero en nuestra sociedad sigue existiendo esa estructura medio patriarcal en muchísimas familias, en donde el hombre es el proveedor, la mujer es la que cuida el hogar, es la que atiende a los hijos, y esto ha generado unas desigualdades muy grandes a la hora de cuando ya no funcionan las cosas de los divorcios, ¿no? Entonces, sí se tiene que hacer cambios en la legislación, con todo y que ha habido muchos avances, con todo y que ya está reconocido incluso el matrimonio, no nada más entre hombre y mujer, también ya está reconocido en la mayoría de los estados, todavía hay reminiscencias de estados en donde todos no lo quieren reconocer, pero bueno, y está reconocido que el matrimonio no es nada más para la procreación, porque originalmente era, y lo decía el Código Civil cuando yo estudié la carrera, era la unión de un hombre y una mujer para la perpetuación de la especie, tal cual, ¿eh? Ese era el origen que estaba reconocido casi desde los romanos hasta 1928. Pero bueno, es importante que tomemos como base que el matrimonio en México, desde lo que yo he podido analizar con todas las parejas que he divorciado, que no existe una conciencia en las parejas de lo que va a resultar de un matrimonio. No hablan de ningún tipo de acuerdo, ni económico, ni social, ni de cuidado de los hijos, ni siquiera de cuántos hijos quieren tener. La gran mayoría no se lo cuestiona, la gran mayoría no lo platica. Los formatos que están hechos para contraer matrimonio, en mi opinión, deberían de contener apartados específicos en todos los rubros o en los más posibles, por lo menos para que, oye, ¿y esto qué hacemos, no? Yo me he topado con parejas de 20 años de casados
que vienen a mi oficina y me dicen, no, es que tenemos muchos problemas porque resulta que ella no quiere trabajar, o la mujer, no, resulta que yo pensé que me iba a sacar de trabajar y él quiere que trabaje. O sea, y dices, espérame tantito, que no lo tenían que haber platicado antes, ¿no? Ese es el tema, que no está actualizado las formas para llegar al matrimonio, y no estoy hablando de papeles, estoy hablando de realmente hacer un análisis de fondo, de que se obliga a las parejas a hablar ciertas cosas antes de llegar a tomar esta decisión, porque efectivamente también se ha tomado muy a la ligera y pues total, si no funciona nos divorciamos, que tampoco se trata de eso. Creo que tampoco se trata de eso, creo que tenemos que tener un equilibrio en donde realmente la gente que se quiere casar tiene claro por qué se quiere casar y para qué se quiere casar, y en mi opinión muy personal, sí está caduco porque no puedes mantener algo de por vida como se origina, porque el cambio es constante en las circunstancias, la edad, los intereses, las personas cambiamos todos los días cambiamos, entonces no podemos mantener intacta una relación que empezó cuando estás chavito, no tienes dinero, acabas de terminar la carrera, tienes las 400,000 ilusiones rosas, y luego va cambiando la vida, va cambiando tu circunstancia, y son cosas que no se platican y que no se actualizan los acuerdos, ¿no? Y perdón, creo que me extendí un poco, Ruth, adelante. Ruth, ibas a opinar. No, primero, no, aquí el orden social es el paradigma que nos lleva aquí, entonces yo voy después de Fernando. Gracias por cederme una mujer, sí. Es la equidad de género. La equidad de género, exactamente. Estamos disfrutando de la equidad de género. No, yo quería plantear que el matrimonio, tal cual como, digamos, lo conocemos hoy en día, en esta forma que se ha idealizado y se ha vendido como el cuentico del príncipe azul y, bueno, castillitos y toda esta cosa, yo me uno a Laura, es una forma que caducó, esa forma caducó, y creo que ese matrimonio no se transformó con el paso de los tiempos. Un poco ser contemporáneo me parece a mí, es irse transformando con el curso de los tiempos. Y nos hemos ido transformando, ¿sí? No sé, gracias a Coco Chanel, la moda femenina cambió, y cambió hace casi ya un siglo entero, ¿sí? Y pasamos a otro tipo de formas de vestirnos. Pero no solamente lo digo por el vestido en su sentido light, de presentarnos como mujeres o como hombres en la vida. Eso va cambiando, década a década va cambiando, o de año a año se va transformando, ¿sí? Somos un fluir en el curso del tiempo. No podemos pretender que una forma quede perenne y no sufra modificaciones. Esa forma antigua de matrimonio, que voy a ponerla en los años 50 o 60 del siglo pasado, me parece que correspondía a una era en la cual uno vivía en la misma casa, ¿sí? Uno entraba a trabajar a una empresa y a los 40 años terminaba de trabajar en esa empresa y se moría uno 5 o 10 años después. Había unas condiciones estables. Hoy en día hay una velocidad en los tiempos contemporáneos y una movilidad en el espacio y una transformación de las identidades que hace que una forma ya no sea perenne durante 40 años. Estamos todo el tiempo cambiándonos de espacio. Ya nuestros hijos, por ejemplo, o lo digo en mi generación, yo no tuve una sola casa en mi vida. Mis padres sí tuvieron una sola casa, pero yo tuve como 5, 6, 7 casas. He tenido 5, 6 o 7 identidades en el curso de la vida. Y para cada identidad hay un amor, ¿sí? Para cada identidad hay una forma de vinculación de pareja, ¿sí? Pero esa forma atávica, que me parece que tenía que ver con constituciones del siglo XIX, donde fundían el Estado y la religión en un solo evento, esas constituciones ya empezaron a quebrarse. Y la medida en que empezaron a quebrarse, ya nuestro matrimonio no puede estar legitimado por una forma sagrada. Debe estar legitimado por una forma justa, que es la de la equidad de género de la que hablaba Laura. Pero esa forma, ¿sí?, sigue anclada, ¿sí?, a una forma del pasado, no se ha contemporanizado. Lo que está caduco es la forma de vincularnos en pareja, porque la necesidad de la pareja creo que la tenemos todos, ¿sí? Claro. Todos, sí. Y nos vinculamos ya sea por un añito, pues, o por debajo de cuerda, de forma prohibida, o nos vinculamos con muchos, pero la forma de vínculo es necesaria humanamente hablando. Lo que es caduco es esa forma matrimonial que ha legitimado una forma de convivir con otra persona. Gracias, Ruth, por cederme en esta equidad de género el turno. ¡Qué barbaridad! ¿Y qué hago yo con esas palabrotas?
No, bueno, qué placer estar aquí con todos en esta red de ideas, ¿no? En donde si la pregunta es si el matrimonio tiene caducidad, pudiéramos diferenciar qué quiere decir caducidad. El matrimonio, desde el inicio, como un acuerdo, y lo sabe la abogada, y lo sabe el juez, y lo sabe el resto de la gente que lo tiene que acercar a él, está simultáneamente en la unión y está simultáneamente en la separación. En algunas religiones, antes de casarte, lo primero que tienes que firmar es cómo te vas a divorciar, ¿sí? En algunos espacios, pensando en países un poco más adelantados que nosotros en las cosas legales, se pueden hacer los acuerdos de divorcio al mismo tiempo que los acuerdos de matrimonio. Es decir, tener conciencia que entrar a una relación implica saber que uno también puede salir de esa relación y que en la estructura de poder saber que hay un movimiento estético, pero un movimiento ético, un movimiento sexual, un movimiento afectivo, un movimiento de la ideología, no solo en el mundo exterior, sino también en el mundo interior, valida el movimiento y la facilidad para que ese acuerdo inicial sea el que queda fuera de lo actual. Usamos la palabra caducidad, pero caducidad dejó de ser porque terminó su tiempo, se hizo viejo, es rancio, es añejo, ¿no? Yo creo que la idea de mantener el acuerdo vivo, el acuerdo claro y el acuerdo en movimiento es lo que nos permite llegar como a un acuerdo entre lo que nosotros estamos tratando de marcar. Ahora, tampoco creo que es una cosa que puede ser útil para todos. Hay parejas hoy en día con sus características de personalidad, con sus áreas obsesivas, con sus áreas ortodoxas, con sus áreas determinadas en sus valores religiosos, sociales, sus comunidades mismas, indígenas, reyes, ¿no? Que hay una imposibilidad de actualizar o poner al día los acuerdos, ¿no? Ahí hagamos lo que hagamos, los reyes siempre van a tener una forma que no se va a modificar, así como nuestros indígenas, así como nuestros pequeños grupos religiosos, las minorías. O sea, hay grupos que cargan mucho con esta mitología de cómo debería llevarse a cabo el acuerdo matrimonial, el acuerdo del vínculo de la pareja. Ya sea que estén casados, es decir, que tengan la ley civil, la ley religiosa, la ley social, la ley sexual. ¿Cuál de las leyes que los pobres matrimonios cargan con todas? Pero hay grupos o personas que pueden simplemente retomar una de las partes de todas estas legalidades que nos sostienen y que nos determinan o que nos acotan, ¿no? Para tomar decisiones. Entonces, todo eso tiene que ver con si va a hacerse caduco o no en relación con lo que los sostiene y el movimiento interno que podría tener si pudiésemos tener este ejercicio de fluidez, de determinar que cada día, como lo mencionaron mis compañeros, no es lo mismo un matrimonio a los 20 que a los 30 que a los 50, no es lo mismo un matrimonio nuevo que un matrimonio viejo, no es lo mismo una pareja que viene de padres establecidos o una pareja que viene de padres divorciados, no es lo mismo una pareja con 2 hijos que con 5, una pareja que viene de menos viene de más, ¿no? Entonces, la posibilidad de transitar juntos por las buenas y las malas, el deseo de ambos, ¿no? Y eso sería evitar que la caducidad del matrimonio, que sería el acuerdo que la pareja tuvo. Ahora, caducidad no es lo mismo que divorcio, nada más lo que quiero mencionar. Alguien se puede divorciar y no es caduco alguno de los ejercicios o viceversa. Ok. Perdón, hay un pequeño ruido, no sé de dónde viene, como si fuera un corto. ¿Lo escuchan ustedes? Sí. Por si alguien... Como un micrófono. Sí. Bueno, Armando, creo que tenías un punto antes de ir con otra pregunta que quiero lanzar a ustedes. En relación a lo que Ruth tocaba un punto muy importante, bueno, ella siempre toca puntos muy importantes, pero antes de este último comentario, Ruth decía algo muy interesante, que es un proceso de evolución y ahorita lo acaba de reafirmar en su comentario. El problema no es tanto la caducidad, sino el problema es que este esquema es tan cuadrado y tan limitado
que no se ha actualizado jamás. Ese es el gran problema que hay, y hablábamos en la otra conferencia que nuestros jóvenes millennials, pues como no se actualiza, pues ellos se actualizan. Y veamos el fenómeno que está pasando hoy, que la gente no se está casando, muchos de los jóvenes no se casan, y muchos de los que se casan, ya debe saber bien la abogada, pues se divorcian como si fuera una enchilada verde contra una roja. Entonces yo quisiera que nuestro auditorio aparte nos comentaran, hicieran comentarios, nos mandaran ahorita comentarios, y si no después, ¿qué piensan ustedes que pasó con la princesa y el príncipe encantado, o con Blancanieves, después de 20 años de estar con el príncipe encantado, ¿no? Cuando ya estaba panzón, cuando ya estaba de mal humor, cuando ella estaba enojada, cuando tenía menopausia, cuando él ya andaba echando novio por otro lado. O sea, el concepto matrimonio romano es tan antiguo y tan obsoleto y tan cuadrado como los mismos romanos de aquella época. Y yo creo que sobre esto a mí me gustaría trabajar, sobre qué vamos a hacer para que esto cambie. Ya hay países en el mundo que tienen una temporalidad del matrimonio, para que entonces después podamos intentar ver qué vamos a hacer, porque sin duda alguna habemos muchos matrimonios. Yo tengo más de 30 años de casado y yo puedo decir que mi vida es feliz, pero eso no importa. Lo que importa son las mayorías. Eso es lo que importa, los jóvenes, la gente. Sí, fíjate que hace rato que mencionabas, ahorita que mencionabas de los comentarios del auditorio, justamente iba allá y quería ponerlo en la mesa. Hacíamos una encuesta hoy en nuestras redes sociales preguntando sobre esto, sobre la caducidad del matrimonio. Y hubo un comentario que me llamó mucho la atención y quiero ponerlo en la mesa para escuchar el punto de vista de ustedes. Y nos decía una persona, uno de nuestros seguidores, que ella lleva 40 años de casada y ya no sabe si es amor o es costumbre. Pero a veces me arrepiento de estar casada, dice, con mi marido, porque en la verdad para ella dice, no soy feliz. Y lo pone en un buen mexicano, la neta, no soy feliz. Entonces, ahora, ¿tiene que ser que el matrimonio tenga caducidad o es saber en qué momento me salgo de una relación? ¿Ya? ¿En qué momento puedo yo? Porque esa caducidad, y hace rato Ruth lo decía, y no lo entendí bien cuando dijiste si esa caducidad puede ser la salida de esa caducidad, que es el divorcio. ¿Ya? No sé si lo entendí bien. Adelante, Laura, tienes, ya, adelante. Mira, yo creo que algo que dijo Ruth que es muy valioso es que no todo es para todos. No, el esquema no le va a funcionar, el mismo esquema a todo mundo. Y ese es el gran problema del matrimonio, que se está metiendo en una cajita muy cuadradita. Entonces, si a mí se me sale aquí, ya no encajé. Si al otro se le sale el codo, ya no encajó. Y ese es el tema, y es a lo que yo me refería con tenemos que hacer acuerdos específicos. Cada pareja tiene que hacer acuerdos específicos en todos los rubros de su vida. Y habrá algunas que, como bien dice Ruth, de una vez, si nos divorciamos, ¿cómo va a estar la cosa? ¿Y qué vamos a hacer? Las capitulaciones matrimoniales que existen en México es para el régimen patrimonial. Ni siquiera los funcionarios del registro civil le informan a la gente, a la gran mayoría de la gente, que tienen esa opción, por ejemplo, de cómo manejar el patrimonio y de cómo hacer el acuerdo específico. Entonces les dicen, tú llénale, sociedad conyugal o separación de bienes. Y hay esquemas mixtos que pueden hacerse. Pero ese es un rubro del matrimonio. El matrimonio son muchas cosas, como bien dijo Ruth, acuerdos sexuales, acuerdos sociales, acuerdos de procreación, acuerdos de no procreación. Y ese es el tema. Creo que se debería no de estandarizar. Creo que uno de los problemas de la caducidad, que efectivamente no es igual a divorcio, estamos hablando de una caducidad institucional, de la institución del matrimonio, porque está estandarizada para todo mundo.
Y creo que ese es el gran problema. No somos robotitos cortados todos con la misma tijera, ni hechos con las mismas cualidades, ni con los mismos defectos, perdón, ni con los mismos defectos, no. Entonces, cada persona es un mundo, su pareja es otro y tienen que llegar a acuerdos. Y el acuerdo que tú tengas con tu pareja no me va a servir a mí con una pareja, ni le va a servir a Ruth con la suya, porque es un universo específico. Y ese es el problema, en mi opinión, que está estandarizado y por eso está caduco. Claro. A eso me refería yo. Sí, a mí me parece que ya se señaló aquí, pero quería reforzar esto, que no se habla antes del matrimonio. O sea, me decía una chica que se iba a casar que el novio le dijo, voy a pedir tu mano, ¿cuándo? A ver, pongámonos de acuerdo. ¿Cómo que pedir mi mano? Sí, pero eso ya no se usa. Claro que sí. Dice, oye, pero espérate, eso significa que voy a pasar de la tutela de mi papá a la tutela tuya. ¿Por qué? Si yo soy mayor de edad, eso ya es muy antiguo. No tenemos por qué hacerlo. No, es que las costumbres en mi casa. Y platicábamos, nunca han platicado de qué costumbres tiene su familia, qué religión, porque dice, bueno, pues es que vamos a una u otra, o sea, como que no tenían claro que si van a tener hijos, si no van a tener hijos, qué pasa si nos divorciamos, qué pasa si tenemos bienes, quién se queda con qué, cómo va a ser, vamos a hacer un testamento. Hay personas, ay no, testamento, ¿cómo? Capaz que me muero más pronto, o sea, y además todavía los mitos de la media naranja, por ejemplo, siguen absolutamente vigentes. O sea, somos complementarios, pero complementarios, ¿qué significa? ¿Qué parte de la naranja me toca? ¿Arriba o abajo? ¿La más chiquita o la más grande? Porque no somos complementos, somos dos naranjas completas que ruedan juntas y que a veces se separan y que pueden separarse y vive el divorcio. O sea, yo pienso que si algo no funciona, te puedes dar el lujo de decir, ¿sabes qué? No hablamos lo suficiente, no nos conocemos, porque además tiene que estarse actualizando la pareja, pero además cada uno tiene que tener un proyecto de vida propio. Yo a lo mejor voy a decir una indiscreción, pero llevo 36 años de casada con la misma pareja y todavía me cae re bien y me emociona verlo llegar, pero no quiere decir, ay, miren, así es. No, hemos tenido que tener terapia de pareja, hemos tenido que montones de broncas porque cuando llegan los hijos que dicen, ay, nuestro proyecto son los hijos. No, los hijos vienen y te hacen una bronca peor, porque si ya tenías broncas, pero sin embargo, no sé, como que él tiene una carrera que no tiene nada que ver con la mía, no entiendo mucho de él, me sigue hablando en arameo antiguo y lo que yo hago no lo entiende tampoco y felices los dos porque nos explicamos, seguimos trabajando, me encanta mi trabajo, nunca pensé en trabajar mientras me casaba. O sea, yo creo que estamos llenos de mitos que reproducimos y que a veces ni tenemos idea que estamos reproduciendo. Me parece que ser uno sin dejar de ser dos nunca, tener autonomía, no dejarle la responsabilidad de mi vida a otra persona porque le estoy entregando mi integridad y no me hago responsable de mí. Como también los hombres se atienen mucho a que las mujeres hacen, hasta la medicina le tienes que dar. Fuimos con la dentista y ella me explicaba a mí lo que él tenía que tomar. Le dije, oye, no me expliques a mí porque yo ni sé. Él que entienda qué va a hacer, porque yo no soy su mamá. A veces las mujeres tratamos a los hombres como hijos, pero les exigimos como padres y al revés, ellos nos tratan como madres y bueno, es un desgarriate, ¿no? Pero la cuestión está en que tenemos que romper viejos mitos y tener mucha comunicación y actualizarnos. Actualizarnos porque como decían aquí, no es lo mismo el ciclo de vida, depende del ciclo vital en que estés. Si estás en el inicio, estás a la mitad, estás en el nido vacío, estás ya en la última parte, depende. Es muy diferente cómo funciona esa pareja dependiendo de en qué momento esté. Fernando, adelante. Gracias, Carolina. Sí, yo pensaba que el contrato matrimonial debe ser un poco como al estilo de los jugadores de fútbol de hoy en día, ¿no? Que no sé, que duran un año jugando en un equipo, al siguiente año juegan en otro equipo, al tercer año juegan en otro equipo,
¿sí? Es un poco una rotación. Yo no sé si la vez pasada que hablamos, lo dije, alguna vez escuché a una cantante colombiana, Carlos, llamada Isadora, ¿sí? Que se casó en Panamá e hizo un contrato matrimonial por 5 años con su pareja, por 5 años. ¿Sí? O sea, a los 5 años, ¿sí? Miramos si renovamos el contrato o si deshacemos el contrato. Pero el matrimonio, en últimas, y pues Laura lo corroborará o no, es un contrato civil, es una sociedad. ¿Sí? Entonces, una sociedad, ¿sí? Pues tiene para mí un tiempo limitado o puede tener un tiempo largo. La vicisitud temporal, pues, como decía Carolina, ella ha podido durar 30 y pico de años en su matrimonio felizmente casada, pero mira la señora que te dice, llevo 40 años casada y no he sido feliz. Y tal vez esa infelicidad corresponde a una idealización que se ha hecho del matrimonio como un evento para toda la vida en las estructuras católicas que perviven en nosotros. O sea, a mí no me parece que ese núcleo de catolicismo lo podamos sacar tan fácilmente de nuestra cultura, porque han sido milenios de dominación de la cultura católica, ¿sí? Que ha construido una idea de eternidad que todavía nos pesa. Entonces, frente a una idealización, ¿sí? Frente a una idealización tan alta, pues la caída es muy fuerte. Entonces, claro, 20 años después, sí, Blancanieves viviendo con el príncipe azul, sí, pues lo que estaban diciendo hace un ratico, sí, pues obviamente ese ideal estalla, porque no nos permiten habitar relaciones en términos de realidad, sino que nos construyen desde el inicio, sí, un evento muy idealizado de una relación de pareja, que insisto, me parece que es un modelo que sirvió para otros momentos de la vida. Ahora bien, yo me voy hacia atrás históricamente hablando, y no sé, yo pienso en Viena de principios del siglo XX, y había divorcios, había separaciones. No es que el divorcio o la separación sea un evento que esté, un acontecimiento que esté emergiendo solamente ahorita. A mí me parece que divorcio y separaciones han existido toda la vida. Claro. Y en la realeza y en los plebeyos, ¿sí? Y el papado, pues, que supuestamente es defensor del matrimonio, anula los matrimonios, ¿sí? Es decir, se profesa una cosa, pero en el hacer se anula supuestamente la acción que es indivisible. O sea, separaciones y divorcios y matrimonios caducos han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿sí? Nerón, ya que estaba hablando de Roma, Nerón se enamoró de Popea Sabina, ¿sí? Y mandó a matar a su anterior esposa y mandó a matar a la madre porque se enamoró perdidamente de Popea, y el marido de Popea, Otón, consintió la relación de Popea con Nerón, por ejemplo. Estamos hablando de, ¿sí? De antes de Cristo. O sea, las separaciones, las caducidades matrimoniales han existido toda la vida y seguirán existiendo en el curso de la humanidad. Sí, quiero hacer dos preguntas, una del público y una que me surge a mí. Del público nos preguntan, y voy a unir dos preguntas en una, que si lo que puede ser suspendido legalmente significa caduco. Y por otro lado dicen, ¿el caducar es igual a dejar de amar? Armando. Sí, Armando. Vas. Doctor Armando, por favor. Yo ahí sí coincido otra vez con Ruth. A mí me parece que definitivamente el caducar y el divorciarse no es lo mismo. El hecho de que yo piense que las relaciones, el matrimonio establecido desde la época romana está obsoleto, no quiere decir que esté de acuerdo con el divorcio. No, todo lo contrario. Yo creo que si nosotros tuviéramos, como ya se ha comentado, una comunicación y un respeto mutuo entre nuestra pareja y nosotros, y establezcamos qué vamos a hacer a los 10 años de casados, a los 15, a los 20, y los dos cumplamos con nuestro compromiso y vayamos modificando las cosas, bueno, yo creo que sería muy interesante tener un matrimonio a 5 años y en 5 años tratar de conquistar a mi esposa y mi esposa conquistarme a mí para que sigamos juntos y no que nos seguimos juntos porque el contrato así dice y si no me vas a demandar y me vas a quitar hasta el pelo y entonces eso no puede seguir siendo la base sólida de esto. Yo no creo que sean lo mismo. Mi respuesta a las dos preguntas es que no es lo mismo, ninguna de las dos cosas son iguales. Yo creo que el punto no es acabar con el matrimonio. Claro. Ni acabar con las relaciones, mucho menos. O sea, el humano es así. Y también coincido mucho con lo que dice Ruth. No podemos vamos a cometer el mismo error. La historia nada más sirve para una cosa. Para mí nada más sirve para una cosa y es para no cometer los mismos errores.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A recambiar el sistema para volver a cometer el mismo error? ¿Para poner un catabón? No todo el mundo responde igual. Aquí lo vemos ahorita, 2 terapeutas han dicho que sus relaciones matrimoniales hemos compartido. Y tenemos maneras muy diferentes de hacerlo y de verlo. Entonces, yo creo que se tiene que particularizar, por eso me gusta mucho lo que dice la abogada, de que deberíamos hablar muchos tópicos y ponerlos en un papel y en un acuerdo mutuo para ponernos de acuerdo qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer si la novia del estudiante se casa con el profesionista y el tipo se hace rico y luego la manda al diablo? O sea, espérame, no puede seguir siendo así. Lo que sí, no sé si sea algo importante, pero para mí sí lo es que nunca debe desprotegerse el concepto original romano de mujer con hijos. Eso sí me parecería muy injusto que en un esquema como el que planteaba nuestro amigo de tierras lejanas, que pues un año me aviento con una, luego con la otra, y luego voy con la otra y brinco y ando dejando hijos por todas partes y responsabilidades. Yo sé que no lo dijo así, pero pudiera pensarse que esa sería una forma de ir probando las flores, saber en dónde, en qué jardín me quedo. Pues yo ahí tampoco estaría de acuerdo en ese sentido, porque la paternidad es otra bronca totalmente diferente. Claro. Son dos cosas que parecen lo mismo, pero no lo son. La pareja es una cosa y la paternidad y la maternidad son otra. Así que la respuesta concreta a las dos preguntas es que no, absolutamente no estoy de acuerdo que sean lo mismo. Okay. Para Ruth, todos han hablado y hay un punto importante que es la comunicación, y es justamente esa comunicación de establecer esos acuerdos antes de contraer el matrimonio. ¿No creen que no es que sea que el matrimonio tiene caducidad, sino lo que pueda estar faltando es que tengamos comunicación antes del matrimonio? Y en vez de decir el matrimonio tiene caducidad, lo que puede ser es que no estamos siendo lo suficientemente claros antes de contraer ese compromiso. Pregunta. A ver, voy a tratar de compartir la idea. Nosotros podemos haber tenido muchísima comunicación durante el noviazgo o antes de llegar a un acuerdo mutuo entre las partes, ¿sí? Voy a decir matrimonio igual acuerdo mutuo por voluntad de los dos entre las partes, ¿sí? Lo que sería interesante es entender que lo que caduca es lo que yo comprometí en ese lugar. No está caducando el papelito que yo firmé. Los humanos tenemos diferentes niveles de compromiso y de comunicación con nosotros mismos. Empecemos por el complejo humano y después por el complejo. Tú dijiste ecosistema digital, yo quiero hablar del ecosistema vincular, que además el amor es uno de sus conceptos más complicados. Quítale el amor. Vamos a pensar en el matrimonio como un acuerdo que se hace entre las dos partes de forma consciente. Simultáneamente a esto, lo que se va a hacer viejo y va a dejar de ser útil para mí es ese acuerdo, no la persona, no mi compromiso, no mis hijos, no el gusto por vivir y tener proyectos, sino lo que yo en ese momento pude ofrecer o solicitar a esa relación. Eso es lo que se hace caduco, ¿sí? Que no es lo mismo que suspender una relación o hacer una separación terapéutica, que puede ser una manera de avivar nuevos acuerdos conscientes e inconscientes en relación a lo que yo estoy dispuesto a recibir y ofrecer en esa relación. Eso sí se hace viejo, porque yo me hago más vieja, porque yo tengo más experiencia, porque yo tengo más envidia, porque yo tengo más ambición. Entonces, lo que yo quería en ese acuerdo, ahora lo quiero diferente. El problema es que no sé ni cómo negociarlo conmigo y después tengo que negociarlo con el otro. ¿Y cómo demonios le hago? O sea, no es la comunicación previa, es la fácil. Es ir manteniendo la comunicación de mis necesidades emocionales, afectivas, sociales, sexuales, religiosas, todas esas que le pongo a mi matrimonio, a mi contrato con la otra persona, y no olvidarme que yo tengo los míos y que está el otro. Hay que ver al otro. ¿Sí? No sé si el otro puede hablar. A veces con que yo lo vea, con que entienda sus enfermedades, con que entienda sus dolores, con que entienda sus pesadillas, a lo mejor puedo entender que el otro también está cambiando.
Aquí son dos. Y ese es el lugar de lo actual. Claro. No sé si puedo transmitir esa angustia tan compleja que refiere a poder estar actualizando el acuerdo. Le llamamos matrimonio, pero los que somos caducos son los acuerdos que nosotros hicimos con nosotros mismos. Y no podemos. Y siempre tenemos muchas agendas y tardamos mucho en darnos cuenta, honestamente, que tenemos la agenda transgeneracional, la agenda personal, la agenda con los padres, la agenda con los hijos, la agenda con el cuerpo, la agenda con la profesión, la agenda con la ciudad y ahora hasta con el coronavirus. O sea, ¿cómo le hacemos para cumplir con tanta agenda? ¿Sí? Y después, que no se haga viejo el asunto. Claro. Claro. Gracias, Ruth. Laura, hay una pregunta para ti que hace Diego Campuzano y él dice que aunque no se haga el cambio en la legislación, se puede celebrar un contrato entre dos particulares que sea un pseudo matrimonio con vencimiento. No. No, en materia familiar hay prohibición expresa para hacer lo que se llama transacción, que es justamente hacer un acuerdo. En materia familiar no se puede hacer, tiene que ser forzosamente ante un juez. Ese es el problema también. O sea, somos tan poco flexibles. A mí no saben cuánta gente me ha llegado y me ha dicho, oye, es que yo ya firmé con mi esposa este papelito. Pues sí, pues si no lo quiere honrar, el papelito valió gorro. ¿Por qué? Porque hasta la legislación es recalcitrante. O sea, nos tratan como si fuéramos unos verdaderos pubertos, que no podemos llegar a acuerdos por escrito entre dos adultos porque tiene que ser ante un juez, porque si no, no tiene valor. O sea, estoy hablando de acuerdos de matrimonio, no estoy hablando de acuerdos de divorcio. Hay algunos métodos para llegar a algunos acuerdos legalmente, pero que no es el caso y si no, aquí me voy a extender mucho tiempo. Pero hacer esos acuerdos, como lo está planteando en la pregunta, entre particulares, tienes el riesgo de que llegue un momento dado en que lo quieras hacer exigible y te digan que no tiene ningún valor porque está prohibida la transacción. Entonces, por eso yo decía que está caduca la institución, no las parejas, no. Está caduco cómo está concebido y cómo sigue siendo exactamente igual y queremos meter a todo mundo en el mismo molde. Y no cabemos, como bien lo dice Ruth, tenemos muchas agendas, por eso yo sí creo que debería mínimo ponerle un plazo, porque mínimo así, por lo menos vuelves a platicar las cosas, ¿no? Oye, ¿te acuerdas que quedamos que no sé qué? Además de todo lo que dice Ruth de las agendas, también hay circunstancias de la vida que son inesperadas, que te caen de pronto y tienes que lidiar con ellas y eso puede hacer que cambie lo que dice Ruth de ya no quiero ese acuerdo porque hoy con esta circunstancia no me acomoda. Ahorita estamos en una circunstancia muy particular como la pandemia, por ejemplo, que a todos nos cayó así y todos estamos viendo a ver qué hacemos con esta cosa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Un accidente familiar, un padre enfermo, vamos, miles de ejemplos, ¿no? Solo un complemento. Ha habido algunas legisladoras que han estado proponiendo esto del matrimonio con un cierto límite, a 2 años, a 5, a 7. En el 2011 hubo uno, en el 2017 y el año pasado hubo. Pero el derecho lo rechaza absolutamente. Dicen que porque sería administrar el caos. Leí una respuesta que se les daba y que era muy caótico eso y que no se podía, pero ya hay intentos porque hay países en donde se está haciendo. Claro. Entonces, bueno, es una propuesta que anda por ahí nada más. Eso quería decir. Es cierto. Es cierto, pero nomás no cuaja y no cuaja porque estamos necios en meter a todo mundo en la misma cajita. Una pregunta para el doctor Fernando que hace que si es recomendable continuar en un matrimonio por los hijos, así la vida en pareja sea invivible. No. Yo me veo tentado, la primera respuesta es a decir no, pero hay muchas parejas, ¿sí?, que hacen ese tipo de acuerdo y también habría que respetarles si hacen ese tipo de acuerdo. A mí lo que me parece de estas cosas, y voy a retomar la idea de lo que plantea Ruth, es que, o lo que han planteado todos en general, es que esto hay que estarlo hablando permanentemente.
De pronto una pareja decide, listo, vamos a seguir viviendo, ¿sí? Porque nos gusta estar en familia. Así sea que en pareja ya no funcionen. Esa es una opción de algunos sistemas familiares. Ahora, mi respuesta sería no. Mi respuesta sería no. O sea, yo sí abogo por la libertad, ¿sí? de movimiento, que al doctor Armando Soberanes no le gusta mucho, de apenas aparezca una flor donde yo pueda, sí, ir a probar el polen de esa flor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Tiene algo de inmoral? ¿Tiene algo de ser mal visto? ¿Por qué no? Porque hay una estructura que condena, hay una estructura que dice, no, esas cosas no pueden ser posibles. Yo soy un poco amigo de la diversidad, yo digo, todo puede ser posible. Que una pareja decida convivir, ¿sí? Pensando en que el bienestar para sus hijos va a ser que ellos vivan amargados, ¿m? Pues que convivan, es una decisión de ellos. Ojalá ese sistema familiar pudiera entrar en diálogo con un tercero, con un terapeuta, con un tercero en general, no tiene por qué ser un psicoterapeuta, para poder aclarar qué es lo que está pasando ahí en ese momento. ¿Mm? Ahora, que la pareja decida romperse, bueno, es decisión de ellos, ¿sí? O sea, me parece a mí que estamos viendo, insisto, una época de la diversidad, ¿sí? Y hago eco a lo que dice Laura, y no de la uniformidad. Esa idea que uno iba al colegio en uniforme, ¿sí? O esta idea de las llamadas universidades, creo que tienen que cambiarse. Hoy debería llamarse la Diversidad Nacional Autónoma de México, ¿sí? No la Universidad Nacional Autónoma de México, porque los universos me parece que desaparecieron frente a los diversos. Entonces, hoy tenemos que pensar que pequeños grupos sociales están empujando, toda esta comunidad LGBTI me parece que empuja a decir, hay nuevas configuraciones y la diversidad tiene que tener representación dentro de estos espacios uniformes. La idea es ver cómo convivimos con las diversidades. En términos psicológicos, entre comillas psicológicos, yo diría que no es bueno que una pareja viva amargada 40 años por el bienestar de sus hijos. Claro. Pensaría yo, pero Carolina, pero hay gente que decide eso, claro. Y entre comillas dicen, bueno, bajo ese acuerdo, convivimos y estamos, y entonces tú buscas tu bienestar por un lado y yo busco mi bienestar por otro lado. Y de esa manera, sí, pues como que conviven. Yo recuerdo haber conocido, ahorita que digo eso, a una pareja, los dos eran homosexuales, pero él era homosexual hombre, ella, sí, ella era heterosexual y decidieron unirse en pareja. Ella tenía una hija, sí, entonces ella tenía sus novios, él tenía sus novios, sí, y convivían como pareja. Yo creo que hoy en día lo que tenemos es que pensar cómo la diversidad nos está cuestionando nuestras formas tradicionales, uniformes y conservadoras. ¿Sí? Y creo que la diversidad nos está obligando a repensarnos, ¿sí? Como decía Carolina, la esencia de la modernidad es la crisis. Eso lo dijo Marx, ¿sí? Sí, en el manifiesto del Partido Comunista, todos los sólidos se desvanecen en el aire. Esa es la esencia de la modernidad. Ya no hay estructuras sólidas. Todo lo sagrado se convierte en profano hoy en día. Entonces, la diversidad está atacando esas estructuras uniformes del pasado y tenemos que estarnos reinventando continuamente. A propósito del COVID, que es una palabrita de moda, no hay que estarnos reinventando. Me parece que eso es lo que pone en juego esta situación que estamos hablando. Hay que reinventar los universos de relación. Sí, ahora, acorde a ello, hay otra pregunta que dice que entonces podemos entender o podemos definir si hay algunos pilares para mantener esa buena convivencia y ese matrimonio sólido y estable. Ruth, adelante. Ruth, tienes el micrófono. Perdón, listo. Ya. Creo que una de las herramientas que podemos utilizar hoy en la noche, todos que terminemos con esto y lleguemos a la camita para reflexionar, ¿no? Es por qué decidimos o por qué no decidimos matrimoniarnos. ¿Por qué alguien decide matrimoniarse? ¿Por qué tarda los años que tarda? ¿Por qué elige la pareja que elige? ¿Por qué el estilo de vida que elige? ¿Sí? O sea, en la decisión consciente del compañero o la compañera está la razón de la entrada y la salida del matrimonio, ¿sí? No estamos en pro de una salida de divorcio, estamos en pro de poder caminar juntos durante los tiempos del movimiento de la vida, de las crisis de la vida y de los desarrollos de la vida. No queremos matrimonios estáticos, no queremos familias estáticas, no existen.
El tiempo pasa, nos guste o no nos guste, tenemos que ir amarrados y agarrados de la mano para poder caminar con los procesos de desarrollo, de envejecimiento, de logro, de éxito o de fracaso, en el sentido, ¿no? Entonces, buscar el por qué estoy en esa relación, por qué decidí esa pareja, ¿no? ¿Cuál es mi responsabilidad emocional? Pero el matrimonio creo que se lleva en la cabeza. No se lleva en el alma, no es una cosa emocional. Las emociones son muy intensas en la vida y son muy variables y no es la razón por la cual uno se casa. Claro que ojalá haya amor, pero las relaciones tienen que estar basadas en decisiones racionales que me lleven a un compromiso que yo quiero hacer, un compromiso voluntario que yo quiero hacer con el otro y espero que el otro también lo quiera hacer conmigo para que esto se mantenga, para tener una buena vida para mí, para la otra persona y todos los involucrados, ¿no? O sea, se puede hablar de bienestar, se puede hablar de éxito, se puede hablar de movimiento, ¿no? ¿Y por qué me caso? ¿Para qué me caso? ¿Y con quién me caso? ¿Sí? Y hablar de todas estas cosas, de los productos, de cómo le vamos a hacer y cuántos hijitos y no sé qué. Bueno, esos juegos de azar ya veremos cómo nos va. Por lo pronto, que queramos estar juntos y que la aguantemos, porque la vida es difícil. Y te quiero leer, porque sé que ya estamos de salida, algo que tengo aquí cerca de mí sobre algunas frases del matrimonio, Carlos. Y la dijo Gabriel García Márquez y es de todas las que encontré la que más me gusta. Dice, el problema del matrimonio es que se acaba todas las noches después de hacer el amor. Y hay que volver a reconstruirlo todas las mañanas antes de desayunar. Interesante. El matrimonio es una decisión de todos los días, ¿no? Bueno, Armando, bueno, ya estamos en la recta final. ¿Alguna conclusión de cada uno? Perdón, Carolina, Armando, habías levantado la mano antes. Adelante, Armando. Yo aprovecho también para concluir. Bueno, nada más algunos puntos importantes. Definitivamente quisiera yo pensar que esto es azaroso. El hecho de que el matrimonio, los jueces lo prohíban, que los jueces no tengan apertura para eso. Esto no es azaroso. Atrás de esto hay intereses económicos, sociales, políticos muy poderosos que impiden que nosotros hagamos un contrato matrimonial con temporalidad, que eso sería, yo estoy de acuerdo totalmente, la solución, o al menos un intento de tener una temporalidad del matrimonio para poderle dar oportunidad a renacer, a retomar los compromisos, los escenarios, todo lo que había comentado también Ruth, a darle temporalidad, y la temporalidad permite la adaptación, y el que no se adapta se muere, es un principio básico darwiniano. Entonces, a mí me parece absurdo, y siempre lo he pensado, que un sacerdote de cualquier religión que no tenga esposa y no tenga hijos, le enseña a una señora, a un señor, a unos niños cómo se debe educar un hijo o cómo se debe llevar un matrimonio, cuando no tiene absolutamente ninguna idea de lo que es eso. Recientemente fui a una conferencia donde el conferencista iba a hablar del matrimonio y empezó diciendo que llevaba 7 divorcios. Y entonces cuando empezó yo le dije que pues la verdad no me interesaba escuchar a una persona que es experta en divorcios, no experta en matrimonio, ¿no? Realmente que hable de divorcios. Y por último, creo lo mismo con los jueces. Los jueces, y he tenido la oportunidad, no es ofensivo contra nadie, de conocer a muchos de ellos en el ámbito de mi trabajo, y la verdad es que conocen muy poco de lo que juzgan. Y la verdad es que yo no creo que ellos sean la solución. La solución somos la sociedad. Lo que tenemos que hacer es un poco, mucho lo que ha dicho Ruth, que es adaptarnos poco a poco a nuestro matrimonio, ir comunicándonos e ir cambiando nosotros, no casarnos con la idea de que me casé con el hombre guapo, con dinero, que es el que trae las cosas a la casa. No, vamos a hablar a ver qué le pasa, qué tal si se enferma, qué tal si se muere, qué tal si, o sea, hay 20,000 situaciones que pueden suceder y es mejor que la pareja misma trabaje hacia adentro. Mi propuesta de solución es cambiar o buscar impulsar a que la legislación cambie la temporalidad del matrimonio o la perpetuidad del matrimonio, que hay religiones como la mormona que considera que hay que casarse y después sigues casado, te sellan para siempre. Oye, no manches, dame chance a ver qué pasa en la siguiente vida, ¿no? Entonces, yo sí quisiera concluir en ese aspecto. Para mí, mi opinión es trabajar dentro del matrimonio, comunicarnos sí, pero trabajando, no nada más hablando, trabajando y cediendo.
cedes un poco de un lado, cedes un poco del otro lado. Y por supuesto, si tu decisión es dedicarte toda tu vida a conocer muchas personas, también es válido. O sea, ¿quién dice que no? Yo no quiero que se piense que no estoy de acuerdo. Creo que es muy válido. Nada más que eso no es matrimonio. Es otro tipo de relación, nada más. Gracias por el honor de estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Armando. Carolina. Sí, yo me gustaría como compartirles a parejas que están iniciando, pues no dar consejos, pero compartirles que cuando te casas pensando que es para toda la vida, me parece que es una losa muy pesada, que es un mandato que más que darte certeza o seguridad te da muchas broncas, que pensar que cuando te casas no tienes idea con quién te estás casando, te casas, vas descubriendo quién es y reconocer que va a haber gustos y disgustos, que va a haber crisis como siempre, pero que son una oportunidad para reinventarte, para repensarte, para replantearte, y que sí hay que ir hablando todo el tiempo, porque son distintos los momentos en los que estás enfrentando, si estás construyendo la casa, si te quedaste sin trabajo, si conseguiste un nuevo trabajo, si cuidar a los niños, tener adolescentes, en fin, pero que además que sea algo muy libre. Y ya que hablamos de poetas, yo me acordé de Benedetti. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. A mí me encanta que pudieras encontrar en esa pareja también un amigo, o sea, una parte del amor y del encuentro con tu pareja es que también son cuates, que también te haces bromas, te peleas, no estás de acuerdo con su equipo de fútbol, ni te interesa el fútbol, pero dices, bueno, pues ay, muérvelo. O sea, no me pongo bronca, o sea, como cierta tolerancia porque tengo defectos y reconozco los de él, pero trato de no verlos tanto, porque si no, entonces también me empezaría a caer muy mal. Entonces, si yo no soy perfecta, no me puedo casar con alguien perfecto. Y bueno, y gracias por la invitación. Gracias a ti, Carolina. Siempre es un gusto escucharte. Laura, tus conclusiones. Gracias. Bueno, creo que he dejado muy claro lo que pienso. Nada más quiero hacer una aclaración. El hecho de que yo quiera o pretenda que se ponga una temporalidad en el contrato matrimonial no es porque piense que se debe determinar o que todo el mundo lo va a acabar. Creo que efectivamente hay una diversidad y hay parejas que merecen todo mi respeto y que llevan 40 años de casados y están muy bien o más. Simplemente sí me parece que es una oportunidad para que las parejas replanteen los acuerdos, los vuelvan a platicar, los refresquen, los cambien o a lo mejor los digan, seguimos igual y así perfecto, pero por lo menos sería como un empujoncito. Yo no sé si sea muy eficaz, aclaro, ¿no? Habría que probarlo y habría que averiguar, pero creo que sí es un empujón para que las parejas tengan como que esa obligación de, oye, tenemos que volver a ir por lo menos a ratificar que queremos seguir juntos, y es una buena oportunidad para que se replanteen los acuerdos iniciales, ¿no? Y quizá los modifiquen para seguir juntos bajo una circunstancia nueva, bajo una perspectiva nueva, bajo el cambio que yo ya soy, porque efectivamente, como dice Ruth, ya no eres ya no eres la estudiante, ya eres la profesionista, o a lo mejor ya eres la mamá, o a lo mejor ya eres la persona que tiene un familiar enfermo en casa, no lo sé. Cada familia tiene sus peculiaridades y me parece que sería una gran oportunidad para que la gente lo vuelva a platicar y lleguen a nuevos acuerdos o no, porque esto es muy diverso, ¿no? Insisto. Esa sería mi conclusión. Muchas gracias, Laura. Y gracias por la invitación también, ¿eh? No, a ti por estar aquí. Fernando. Carlos, ya que Ruth citó a García Márquez en Diatriba de un amor contra un hombre sentado, la primera frase de ese libro, de esa obra de teatro, o de ese monólogo, comienza con Graciela, que es la personaje, diciendo que nada se parece tanto al infierno como un matrimonio feliz. Precisamente hablando de la careta que el matrimonio feliz encierra. Y de ese mismo texto de García Márquez
Hay una frase que dice que con amor hasta morirse es bueno. Yo diría que con amor hasta el matrimonio sería sabroso. Pero pues sin amor, es como la señora de 40 años, ¿sí? Es un padecimiento eterno. Estar en una relación así me parece que es una expresión del masoquismo de uno, durar en matrimonio 40 años y no estar feliz. Yo creo que con amor cualquier cosa es buena. Claro. Y si el matrimonio tiene amor, que dure toda la vida, pero si el matrimonio se le acaba el amor, sí, no es que maduramos y pasamos a otra faceta del amor. ¿Cuál maduramos? Nos podrimos, eso no es un amor maduro, es un amor podrido, ¿sí? Que ya venció sus términos, que me parece a mí que hay que estarlo replanteando, pero con amor cualquier cosa es buena. Muchas gracias, Fernando. Como siempre, también un gusto y la forma en que expresas a estos autores y sobre todo, bueno, a nuestro premio Nobel. Gracias. Ruth, tu conclusión ya para finalizar. Ya para cerrar. Bueno, yo agradezco el tiempo de reflexión. Digo, ahora que estamos todos guardados en casa, así hasta me siento muy bien acompañada, con muchos amigos, muchos pensadores, filósofos, médicos, psicólogos, psicoanalistas. Y tú, Carlos, con esta paciencia que nos tienes a todas nuestras locuras que se nos ocurren y disfrutas que expandamos aquí nuestra posición, ¿no? Yo para terminar, agradecerles y recordar que creo que estar solo también es muy difícil, ¿no? O sea, cuando uno tiene que pensar en las alternativas, si el matrimonio es una de ellas, si se consensa, si no se consensa, si se queda uno, si se va, en esta entrada y salida de la vivir solo o vivir acompañado, estamos igual de complicados en las dos posiciones. Estar solo tiene muchos retos, tiene muchas complicaciones. Estar acompañado tiene muchos retos y tiene muchas complicaciones. O sea, no la tenemos fácil. Cualquiera de las dos posiciones requiere un ser humano reflexivo, responsable, ubicado en su edad, ubicado en el tiempo, ubicado en su nivel socioeconómico, en su infancia, en su presente, y todos estamos para cuidar el futuro. Esa es la razón de estar aquí todos juntos, que mañana sea un mejor mañana de que tuvimos ayer, ¿no? Y que podamos estar bien, solos, acompañados, matrimoniados, concubinados, como nos tengamos que organizar en nuestra vida de pareja vincular, que lo hagamos en paz, que lo hagamos tranquilos, ¿sí? Ninguna de estas decisiones, ni de acercarse a una pareja y tener intimidad, ni de alejarse de una pareja para romper la intimidad, son fáciles y requieren tomar las cosas muy en serio para cuidar el alma humana, porque las experiencias buenas se quedan y las malas también. Y va estructurando ejercicios de vida traumáticos o menos traumáticos. Entonces, todo esto es para poder llegar a viejos contentos. Entonces, qué bueno que tenemos espacios para reflexionar. Wow, gracias. Y me siento complacido de estar aquí con ustedes. Siempre es un gusto para mí aprender de todos ustedes y poder transmitirles, sobre todo a toda nuestra audiencia, toda la gente que hay atrás, más de esos 400,000 seguidores que tenemos, que sé que todas estas palabras y todos estos consejos, todas estas puntos de vista que ustedes dan, yo sé que los enriquecen cada día y buscan cumplir ese propósito que tenemos nosotros de ayudar a que la gente crezca en ese desarrollo personal y sea más feliz de lo que es actualmente. Entonces, en nombre de todo el equipo, quiero agradecerles a ustedes, a los 5, por haber aceptado y estar compartiendo en este experimento de tener hoy a 5 especialistas hablando de este tema. Yo creo que fue muy enriquecedor. Los comentarios de la gente han sido fantásticos y a nuestro auditorio, si se quedaron con alguna pregunta, si quieren compartirnos algo, si quieren hacerle alguna pregunta en particular a nuestros especialistas, ya saben, a través de nuestras diferentes redes sociales o de nuestra página web infidelidad.com.mx pueden escribir sus preguntas, sus comentarios y ellos con todo el gusto y con todo el amor les van a dar respuesta y a través de nuestros canales van a tener ustedes esa comunicación. Compártanos sus casos, compártanos sus historias y estamos siempre dispuestos para ayudarlos. Nuevamente, muchas gracias por haber estado aquí.
Ruth, Buenas Laura, noches. Carolina, Buenas Fernanda, noches. Bye, Armando. Caro, bye, Lau, bye, Fernando. Bye. Bye. Hasta Chao, luego. chao. Gusto Hasta en luego verlos. todos. Gracias. Un saludo a todos y que estén muy bien y a cuidarse. Buenas noches. Gracias, Chao. sí.